Tal? Nos encontramos en un nuevo episodio de Hablando con los Jueces y me encuentro con... Luis Castañeda. Primero que nada quisiera agradecerte que aceptaras la invitación y a nuestro espacio, más que nada como dice nuestra marca, es darle voz a los trabajadores y justo derivado a las 1000 invitaciones que hace el INE, me gustaría pues saber cuál es el cargo actual que tú desempeñas. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Actualmente soy abogado litigante, ya que me separé del cargo público que tenía, que era en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. ¿Y a qué cargo te estás postulando? Perdóname, aspiro a ser juez de distrito en materia de trabajo por parte del Poder Judicial Federal. Okay. A continuación te mostraremos algunos clips que grabamos con la comunidad estudiantil y tanto trabajadora de sus inquietudes. Y nosotros la pregunta concreta que les hicimos a ellos fue ¿qué esperas tú de tus nuevos jueces en materia laboral? Okay. Así que a continuación te los pondremos. Estamos con Javier. Javier, ¿nos podrías decir qué le pedirías a tus nuevos jueces en materia laboral? Pues que hagan bien su trabajo y que no sean corruptos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con Carla Martínez. Carla, ¿me podrías decir qué le pedirías a tus nuevos jueces en materia laboral? Profesionalismo, claridad, transparencia, compromiso y mucha empatía también con todos nosotros. Perfecto, te agradecemos. Gracias. Dicho lo anterior, ¿y usted cómo respondería las inquietudes que tienen los trabajadores tanto como estudiantes? Visto que hay mucha desinformación, tanto como cuáles son las funciones del Poder Judicial. Pues, Vaya, pienso que sí existe un gran desconocimiento en torno a lo que hace el Poder Judicial. No solamente, creo que el Poder Judicial lo ubica nada más por ministros, que es los que mayor visibilidad tienen. Sin embargo, el Poder Judicial Federal se compone por la Suprema Corte, los tribunales colegiados de amparo, los tribunales de apelación y los juzgados de distrito, que en este caso, tratándose de jueces, son los que conocen de los juicios de amparo promovidos contra cualquier acto de molestia o que crean que vulnere algún derecho. Y son en primer contacto con la ciudadanía, los jueces. De ahí va escalando a tribunal colegiado o incluso en su momento a la propia Suprema Corte. ahora bien, me gustaría pues indagar un poco más. ¿Por qué en la materia laboral? Derivado que pues yo como el estudiante en la propia facultad he visto cómo los propios profesores desmeritan la materia del trabajo. Entonces me gustaría saber cómo le agarró cariño a la materia, si hay alguna experiencia, anécdota. Sí, digo, desafortunadamente la materia laboral siempre ha sido no mal vista, pero sí como de menor rango, si lo comparamos, no sé, por ejemplo, con la materia penal. También es cierto que la materia laboral tuvo su fama de ser muy lenta la justicia, esto por las juntas. En este caso yo provengo de una familia de clase trabajadora, soy de la ciudad y tengo la fortuna de tener un gran maestro, que es mi papá, un abogado laboralista, muchos años ha litigado y crecí, digamos, en el medio. Vi, digamos que la parte externa de esta justicia laboral y empecé a ver que había mucha lentitud, ¿cómo decirlo? Mucha, no arbitrariedad, pero sí malos tratos hacia los trabajadores. Y por ejemplo, en mi caso, yo que he litigado la materia, tanto apartado A como apartado B, el apartado B, que es el de los servidores públicos, es muy castigado. Muy, muy, muy castigado. Y realmente, por ejemplo, ellos casi no tienen defensa, los servidores públicos. Más allá de los derechos constitucionales, no tienen una gran defensa de como sería la protección de derechos que les da la Ley Federal del Trabajo, en el apartado A. Entonces, litigando, conociendo, estudiando la materia,
empecé a ver que era una materia noble, muy, muy noble, y que da para una mayor interpretación de la ley, que es ahí donde entra la creatividad del operador. Entonces, cuando empecé a estudiar, a la par empecé a litigar y dije, bueno, vamos a probar la materia laboral, vamos a ver cómo es moverse en las juntas, cómo es tratar con los trabajadores, con los propios sindicatos también, que es complicado. Ya no tanto, pero sigue habiendo algo de eso. Y es así como con el estudio y la práctica le fui agarrando cariño a la materia, a la par de que la materia de amparo también está muy relacionada con esta protección de derechos hacia las personas trabajadoras. Me llama mucho la atención el comentario que haces sobre las juntas, Ujú. porque a pesar de que soy muy joven, todavía me toca convivir con ellas y como no me gustaría decir esta palabra, pero lo veo como todavía muy silvestre el tema de Sí. tratar con los servidores públicos. Más que nada por el tema, no sé si lo ha tocado, Ujú. hay juntas que pues parece que los abogados están ligando con las secretarias de acuerdo, con las mecanógrafas, y uno dice, pues se supone que están para servir, para que sea Para que esto sea ágil. exacto. Entonces, justo, ¿usted cómo propondría, a pesar de que ya hay un nuevo sistema en materia laboral, qué propondría, qué herramientas usaría para que sea más ágil? Debido a que, no sé si ha podido notar que hay no se dan abasto y debido al exceso de expedientes o, bueno, de casos. Sí, sí, vaya, hay esta noción de la Junta de que a la Junta local, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, solo va el abogado a la audiencia, aunque vaya en trabajador, pero a la audiencia pasa el abogado. No, partimos de que el trabajador puede y debe estar presente en el desarrollo de la audiencia. Ahora bien, como bien señalas, efectivamente a partir de 2017, que fue la reforma constitucional para en cambio de modelo de justicia laboral, el problema con las juntas fue que se les dejó en el olvido. De por sí, siempre tenían un presupuesto muy castigado. Independientemente de eso, hay gente muy preparada, grandes servidores públicos en las juntas, pero en tema presupuestal les ganó, y sobre todo con lo que ha venido sucediendo, que ha sido la extinción de juntas, la ha sobrecargado al punto de estar ya rebasada por los asuntos que todavía siguen en trámite del anterior sistema. Entonces, ahí yo no podría proponer algo porque, no me toca. Partimos de que las juntas dependen del Ejecutivo, tanto federal como local. Entonces, en tema presupuestal, pues bueno, creo que escapa en control de muchas cosas. Lo que sí creo que se puede hacer es aprovechar las herramientas tecnológicas actuales. Es decir, si en un día se ven 20, 30 audiencias y el chiste es que esto avance para que esos asuntos concluyan, ¿por qué no implementar en la medida de lo posible con las herramientas que tienen tecnológicamente hablando esta parte de audiencias remotas? O bien, invitar a la conciliación, es decir, el asunto todavía se puede conciliar, todavía podemos llegar a un acuerdo. Si se llega al acuerdo, aquí concluye. Entonces, creo que más que nada sería eso, la conciliación y el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas que se tienen. Ahora bien, dicho lo anterior, y pues me gustaría saber cuáles considera usted cuáles son los mayores retos que está enfrentando en estas elecciones, derivado a que, como sabemos, el INE ha puesto muchas limitaciones, Sí. Preséntate, pero no hagas esto, mándame una carta de invitación, mándame evidencia. ¿Usted cuál considera? Creo que el mayor reto que estamos enfrentando es la limitación de darnos a conocer. Esta parte de fiscalizar rigurosamente los espacios publicitarios, en el sentido de no puedes ir a un foro de debate o no puedes tener una entrevista si no hay otros candidatos. Se entiende, pero partimos que el modelo de elección inmediato que se tiene son las del Ejecutivo y Legislativo.
Y si bien es cierto, este nuevo modelo del la elección del Poder Judicial no tiene ningún parámetro inmediato, bueno, tomemos las lecciones que han dado estas otras elecciones, valga la redundancia, y ver qué se puede aplicar. Entonces, la limitación de espacio publicitario es una. Y dos, la fiscalización en el sentido de que todo sea pagado con recursos propios. Se entiende hasta cierto punto para evitar parcialidades, favoritismos en un futuro, pago de favores, pero sí creo que al menos se debió dejar, aunque sea la parte de donaciones. Poder tener algo de ingreso por donaciones exclusivamente para la campaña, igualmente bien fiscalizado. Esto con el fin de poder contratar, no sé, por ejemplo, planillas para recorrer las calles, darse a conocer, porque ni siquiera podemos, ni siquiera nuestros familiares nos pueden apoyar en la entrega de volantes. El INE nos dijo, familiares, amigos, nadie, y si lo hacen, les tienen que pagar. Tiene que haber un recibo, se tiene que fiscalizar y demás. Entonces, ¿dónde queda la voluntariedad que sí se ve en las elecciones del legislativo y el ejecutivo? Así es, ¿no? Justo, pues más que nada este tipo de doble cara en la moneda, en estas elecciones sí, pero tú no puedes. Yo Exactamente. lo puedo percibir como si fuera un castigo hacia justo al Poder Judicial, porque limitan mucho más y actualmente yo lo veo cuando voy a tribunales. Ujú. Justo actualmente los tribunales sobreviven con puros pasantes. Entonces, pues, no sé, ¿usted qué implementaría en ese caso? Bueno, actualmente a raíz de la reforma es cierto que muchos tribunales laborales, por ejemplo, los de asuntos individuales y también de los juzgados de distrito, están funcionando casi en su mayoría con secretarios en funciones de jueces. Esto entendible por la parte de aquellos jueces y magistrados que dijeron, este modelo no es para nosotros, nosotros optamos por hacernos a un lado, lo cual es muy respetable y sobre todo se pierde ese talento humano que se desarrolló en 30 años y que son grandes juristas. De verdad que son la mayoría, tanto de jueces, magistrados, pero sobre todo la base trabajadora del Poder Judicial, todos son grandes juristas, pero tampoco se puede negar que hubo casos muy puntuales y excepcionales donde sí, digamos que fue un negrito en el arroz. Ahora bien, volvemos al punto presupuestal. Se dice que el Poder Judicial es independiente y demás, pero su presupuesto es otorgado por el legislativo. Entonces, a reserva de que ser funado por gente del Poder Judicial, eh, ese poder no es 100% independiente, al menos no presupuestalmente. Entonces, por ejemplo, los juzgados de distrito, los tribunales laborales, ellos sí están implementando las herramientas tecnológicas, ya sea para el expediente electrónico, notificaciones electrónicas, audiencias remotas. Esto porque a lo largo de estos 30 años, el Consejo de la Judicatura se ocupó de dotar a los tribunales de las herramientas suficientes. ¿Qué va a pasar después del 1 de junio? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y creo que lo único que yo puedo comprometerme es que la carga de trabajo se va a resolver, porque tiene que resolverse y no puede parar. No puede parar por una curva de aprendizaje de alguien que, por ejemplo, suponiendo que llegue alguien que nunca estuvo al interior del Poder Judicial, que no sepa cómo se maneje un juzgado, cómo se hace un acuerdo, los términos para notificar, eso no puede parar. Entonces, creo que dependerá mucho de lo que suceda en esta elección, el cómo se desarrollará este nuevo poder judicial que viene. Y justo, estas elecciones van a ser clave para las siguientes elecciones, porque dependiendo de los resultados que obtengamos de estas elecciones, Ujú. el pueblo va a decidir qué tan funcional fue y ¿Qué tan viable resultó? va a ser esta reforma. Pues creo que más allá de definir si estoy a favor o en contra, creo que ese tiempo ya pasó y las reglas ya están y la ley es la ley, prácticamente, y se cumple.
Bien dicen que la ley no siempre le va a gustar a todos, pero por algo es ley. Justo. Y ya para finalizar, me gustaría pues hacerte una pregunta respecto a cuáles son tus compromisos ante estas elecciones, una vez que ojalá te quedes electo, Muchas gracias. cuáles son las propuestas o compromisos, como me gusta llamarlos, para una vez que te quedes en el cargo. Claro, digo, yo parto de la idea de que un juez no hace política, no es un político que puede ir y resolver el tema de bacheo en una calle. Yo lo que propongo y lo que inspiro para que voten por mí son 3 puntos clave. Es decir, se sabe que las audiencias constitucionales se realizan y la sentencia sale 1 o 2 semanas después, el engrose, digamos. Tratándose de amparo, no siempre es posible que se dicte la sentencia en ese momento, pero cuando se trate de temas exclusivamente de legalidad, que se dicte en ese mismo momento, de manera oral y con una sentencia sencilla. Es decir, basta de estas sentencias de 40, 70 hojas, que son más que nada puro copy-paste de lo que es la demanda de amparo. Y sobre todo, basta de los amparos para efectos, porque en nada benefician. En lugar de resolver el problema, simplemente es alargarlo para que vuelvan a recurrir otra vez al amparo y vuelva, no sé, en algunos casos reponerse el procedimiento. Desde, no, a ver, vamos a resolver el asunto de fondo, que es lo que quiere la gente. La segunda propuesta es la publicación, ya sea en redes sociales propias o a través de la página del futuro órgano de administración, de estos informes, vaya, trimestrales, semestrales, de todo el trabajo que se hace en un juzgado. Es decir, cuántas sentencias, cuántos acuerdos, cuántas notificaciones, lo que realiza estadística judicial y que sirve hasta después, perdón, para el trabajo que supongo que va a seguir existiendo la visitaduría judicial, que es quien revisa todo el trabajo de un juzgado. Entonces, la publicación de estos informes, es decir, miren, sean ustedes, sociedad, ciudadanos, quienes califiquen a sus jueces, califiquen mi trabajo, porque eso vengo a trabajar. Y la tercera es el combate, el impulso a terminar con estas malas prácticas laborales y sobre todo la discriminación que sigue existiendo en muchos ámbitos laborales. Es decir, ¿cuántos no hemos escuchado que un trabajador ni siquiera tiene copia de su contrato? Digo, que si bien desde la vía jurisdiccional no puede, digamos, ir a revisar a los patrones, lo menos cierto es que una vez que llegan al juzgado, a ver, ¿qué es lo que dice el patrón? ¿Qué es lo que dice el empleado? Ok, tenemos esta serie de derechos laborales, ¿los respetaste? No. Ah, entonces, patrón, ¿qué crees? Tú ya vulneraste un derecho humano. Yo como juzgador puedo sancionarte en la parte de te condeno, no sé, al pago de estas prestaciones, que ahora resolviendo conforme a derecho en todo momento, pero sí dejar de manifiesto vía sentencia estas violaciones y estas malas prácticas en la que están teniendo a los trabajadores. Pues vale, muchas Claro, gracias y pues sí, más que nada, pues sí, Sal, recupero mucho el punto que mencionas. Pues sí, hacer más accesible todos estos derechos y hacerlos valer, ¿no? Hacerlos justamente, a conocer, porque justo en una de las cápsulas nos mencionaba que pues, la gente no tiene tiempo para leer porque está trabajando para sobrevivir. justamente. Entonces, ¿No? Y más allá de trabajando para sobrevivir, lo que la gente quiere es, a ver, mi problema se resolvió conforme a derechos, sí o no. No, porque aquí te lo explico muy brevemente. Sí, tienes toda la razón por este argumento. Y otra cosa que agregaría es que lo mismo, las audiencias constitucionales nunca se graban, la práctica es que nadie vaya. Entonces la propuesta aquí es invitar a la parte trabajadora, al igual que al empleador, ya sea de manera física o remota, es decir, participen en la audiencia desde su apertura
y vean cómo cómo se está resolviendo el asunto y por qué. Porque más allá de que lo podamos plasmar en el papel de la sentencia, creo que vale más la parte verbal y sobre todo esta empatía con la sociedad, de que vea que el juzgado ya no es aquel lugar al que solo va el abogado que dice, tengo que ir al juzgado, tengo que ir a tribunales. No, que la sociedad puede ir en cualquier momento. Vale, pues muchas gracias. Agradezco que hayas aceptado la invitación. Ahora bien, ¿quisieras agregar algún comentario final, un número de boleta? Claro, como comentario final, se ha puesto en duda, digamos, la imparcialidad de los futuros juzgadores y yo lo único que puedo ofrecer, más bien, lo que ofrezco es, denme la oportunidad de demostrar con los hechos y en el trabajo diario qué tan imparcial podemos ser. Y continuando con esa línea, es que por eso pido el apoyo, ya que estoy en la boleta amarilla, por las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, con el número 15. El número 15 por Luis Castañeda, para juez de distrito en materia de trabajo. Vale, muchas gracias y nos vemos hasta el próximo episodio.